hemos pensado para hablar del día de hoy. ¿Cuántos creen que necesitan el perdón de Dios? Amén. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Necesitas el perdón de Dios? Hay dudas, parece. Oh, mi querido, yo lo necesito cada momento, el perdón de Dios. ¿Cuánto lo necesito? Ahora, ¿cuántos quieren que realmente Dios le perdone? Amén. ¿Amén? Hay una pregunta a esto. ¿Cuántos necesitan perdonar? ¿Cuántos aún siguen viviendo una vida, ¿sí?, de que no están poniendo en práctica el perdonar? Tal vez tu excusa para no perdonar sea bien valerero. Gracias. Eso es para que ustedes participen. ¿Sí? Yo creo que Dios hace eso para que no me haga hablar bien correctamente, para que ustedes puedan participar y trabajar su cabecito también para que vean qué quiso decir. Bueno, yo creo que realmente es algo necesario. Muchas personas siguen viviendo con eso de que su excusa sí sea algo cierto. Su excusa tal vez tenga razón. Y viven realmente vidas que no pueden ser felices aún. Por el hecho, aunque no lo quieras admitir, por tu falta de perdón. La palabra de Dios dice en un pasaje claro y que la Iglesia Católica Apostólica lo usa, ¿sí?, cada vez que van a rezar, del Padre Nuestro, el versículo 12 del capítulo 6 de Mateo. Yo sé que lo saben de memoria, así que no les voy a pedir que lo busquen. Pues yo se lo voy a leer y dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora te hago una pregunta. ¿Tienes el perdón de Dios? Amén. Si es que no estás perdonando a alguien. No. Entonces, ¿por qué dices, muchas veces decimos que Dios nos perdonó y si guardamos aún algo en nuestras vidas? Vamos a orar y vamos a entrar en el estudio de esta mañana. Creo que es importante, creo que es algo que usted y yo necesitamos aprender de lo que la Biblia enseña referente al perdón, para que podamos realmente vivir una vida cristiana victoriosa, plena, llena de gozo. Dios, quiero pedirte en esta mañana, Señor, que tú nos hables. Padre, hay tantas cosas, Señor, que en mi vida, Padre Celestial, tal vez no lo voy a poder expresar. Pero quiero, Señor, pedirte que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables, que podamos realmente abrir nuestra mente, nuestro corazón para escucharte, Padre Celestial, y podamos tomar una decisión en nuestras vidas, que podamos perdonar a los demás como tú, Señor, como tú, Dios, nos has perdonado. Dios, gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para que nosotros podamos perdonar realmente, necesitamos entender la comprensión del perdón, lo que Dios hizo en nuestras vidas. Déjame decirte, la naturaleza de Dios es perdonarte. Él te perdona. Él es Dios. Él te ama, te perdona.
La palabra de Dios dice en Nehemías, y me gustaría si pueden buscarlo en sus Biblias, tengo varios pasajes y la gran mayoría lo voy a estar leyendo yo para no demorar mucho y así podemos abarcar más. Nehemías capítulo 9, versículos 16 y 17 dice lo siguiente: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. La palabra de Dios nos enseña en este versículo que a pesar de la rebelión del pueblo de Israel, a pesar de que ellos quisieron alejarse de Dios, de dejar de ser un pueblo teísta, ¿sí? de tener a Dios como su gobernador, buscaron a un hombre a quien respetar, querían rey, querían ser igual a los demás, se rebelaron contra Dios, pero aún a pesar de eso, Dios, dice la palabra de Dios, era un Dios que perdonaba, era un Dios clemente, un Dios piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonó. Imagínate si Dios nos da la espalda a nosotros, a causa de nuestra rebeldía, a causa de realmente, aún con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, muchas veces tomamos la decisión de no respetar la palabra de Dios, de ir en contra de la voluntad de Dios, sabiendo que está mal, y pensamos que Dios sí nos perdona, sí nos ama, lo cual es cierto, y queremos aprovecharnos de eso para seguir haciendo lo que a nosotros nos place. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la naturaleza de Dios es perdonar. Y es un motivo más que suficiente para el cual usted y yo debemos estar postrados delante de Él. Porque necesitamos el perdón de Dios. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, si una vez más te digo, si podés ir rápidamente a esos versículos, podés hacerlo. Y dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Déjame decirte, cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, cuando venimos a Él pidiendo perdón, Dios nos perdona. Amén. La palabra de Dios dice: toda aquella acta que era contraria a nosotros, ¿sí?, fue destruida, fue clavada en la cruz del Calvario. Cristo nos llevó con Él nuestros pecados, y damos gloria a Dios por eso. Entonces, yo por mucho tiempo, de manera personal, juntamente con mi esposa, puedo testimoniar esto, vivíamos en esclavitud de nuestros pensamientos. Pensábamos que todo lo malo que nosotros habíamos cometido, ¿sí?, yo a sabienda, ella no, siendo cristiana aún, iba a ser algo que se iba a repetir nuevamente en nuestra familia. A pesar de haber recibido a Cristo, recibíamos la enseñanza de que esto que vos haces vas a recibir de vuelta a tus hijos y sus hijos y sus hijos, porque no rompes la cadena. Déjame decirte, usted y yo no podemos romper ninguna cadena cuando Cristo ya lo hizo. Amén. ¿Sí? Cristo nos perdonó, nos hizo una nueva creación delante de Dios, somos hijos de Él, tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios, y todo lo que no era contrario fue destruido. Amén. Tal vez usted recuerde todo lo malo que haya hecho, pero Dios en
Dice la palabra de Dios que Él perdona la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es una falta de integridad. Ser completos ante Él. Yo creo que esto es la base para todo cristiano. Íntegro, completo. Ser lo que realmente eres en privado, lo que eres en público. Nosotros podemos aparentar ciertas cosas delante de los demás, pero ¿qué somos en privado? Muchas veces nuestra integridad es lo que se ve más afectada con cosas pequeñas que nosotros permitimos en nuestras vidas. Una persona que Cristo ha cambiado, obviamente delante de Dios es una nueva creación, pero ante los hombres piensa que sigue siendo igual. Puede llevarte 20 años construir tu integridad, pero 20 segundos para destruirla nuevamente. Usted va cambiando. Alguien dijo que los cristianos somos como una casa de cristal, de paredes de cristal. Cualquier cosa se ve. Cualquier cosa mala que hagamos, la gente lo va a acusar a usted. Espera mucho. Ahora, Dios perdona la iniquidad, es una falta de integridad, una falta de honestidad o de justicia. Él perdona la transgresión. ¿Qué es transgresión? Es pasar el límite entre lo correcto y lo malo, el bien y el mal. Cosa que cometemos a menudo también nosotros. Él perdona el pecado. ¿Qué es eso? No dando talla a la perfección de Dios, sino que ser rebeldes, ser egoístas. Pero déjame decirte, a pesar de eso, Dios te perdona. Dios te perdona. Romanos capítulo 5, versículo 8 es un versículo muy conocido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, ¿quién murió por nosotros? ¿Se puso a meditar en ese versículo? Recuerde lo que usted era antes. Y a pesar de eso, Cristo tomó la decisión de morir por usted. Amén. Él estaba dispuesto a perdonar aún siendo usted su enemigo. Él lo perdonó. Él hizo esa obra. Antes que pudieras pedir perdón a Dios, Dios ya había hecho la obra por adelantado. Ahora, Él te perdona por su misericordia y gracia. No porque hagas méritos. No porque hagas méritos. Dios te perdona eso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay unos versículos, antes de leerlo, me viene a la mente, versículo 6 del capítulo Romanos, capítulo 5 de Romanos, versículo 6. ¿Sí? Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de que nosotros no pudiésemos hacer méritos para poder ganar el perdón de Dios, Dios a través de Cristo decidió perdonarnos, limpiarnos. Ahora, la palabra de Dios también nos enseña que cuando Dios te perdona, Él lo hace completamente. Ahora, ¿por qué? Porque ¿cuáles son las evidencias de ese perdón completo que podemos encontrar en Cristo? La plenitud de su perdón se revela por lo siguiente. Podemos decir que cuando Dios te perdona, eres cambiado. Eres transformado. Es tu nacimiento espiritual. Dios establece una nueva relación entre vos y Dios. Él anula el juicio que estaba en contra tuyo, te perdona, te da una nueva relación con Dios. Y cuando Dios te perdona, Él ya no trata contigo, mejor dicho, ¿sí?, conforme a tu pecado. Pero nosotros, cuando decimos que perdonamos a alguien,
Lo tenemos ahí. Te perdono, pero tengo ojo. Ya no confío en vos. Te perdono, pero no lo olvido. Te perdono, pero no lo vuelves a hacer. Cuando Dios te perdona, Él ya no trata contigo conforme a tu pecado. Salmo 103, versículo 10 dice lo siguiente. Hablando de Dios, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni ha pagado conforme a nuestros pecados. Yo siempre puso a pensar una vez lo que usted merece, lo que yo merezco. Muchos dirían, no, yo merezco que una casa gigantesca, yo merezco aquello, yo merezco esto, yo merezco más que fulano porque yo hago más cosas. Hermanos, si nosotros tenemos esta mentalidad, debemos entender esto mejor dicho, no merecemos nada. Amén. No merecemos nada. Lo que usted tiene es por gracia de Dios. Usted dirá, es mi esfuerzo, es mi sacrificio, fueron noches de estudio, yo la remé. ¿Cuántas escuchaste eso? No, usted tuvo misericordia de parte de Dios, la gracia de Dios le permitió alcanzar eso. Amén. Ahora, entienda esto, hay muchos que sinceramente deberían haber tenido un poco más, pero no lo tienen, porque cuando otro la estaba remando realmente, ¿qué hacía el otro? Sentado, tomando mate, tomando tereré. Entonces, no culpe a Dios si no estás teniendo lo que querés. Dios es un Dios que realmente quiere bendecir. Y la mayor bendición que hemos recibido de parte de Dios y de manera igualitaria es su perdón. Entonces, si usted es una persona que se siente ofendido por algo, usted debe poner en práctica lo que ya recibió, el perdón de Dios. Ahora, hermano, la palabra de Dios dice, Él lo ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados. ¿Saben qué? Hay muchas personas, mejor dicho, que siguen jugando con el pecado porque aún no están viendo la consecuencia en sus vidas. Están jugando con fuego hasta que va a llegar un momento donde realmente se va a lamentar, y muchas veces hasta el resto de su vida, por no haber escuchado a la palabra de Dios. Y estará alzando sus ojos a los cielos y dirá, Dios, ¿por qué has permitido esto en mi vida? La palabra de Dios nos dice que Dios nos perdonó y Él quiere algo especial para nosotros. Ahora, vemos que Dios nunca se niega a conceder perdón a cualquier pecador. Él no dice, este pecado te perdono, este pecado no. Él te puede perdonar cualquier pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no lo pueda lavar. Amén. Amén. Estarán pensando, ¿y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La Biblia dice que eso se ha perdonado. Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar a Cristo Jesús. Y eso no tiene perdón de Dios. Toda persona que va a pasar la eternidad con Dios es porque un día reconoció su necesidad, su falta de justicia, que solamente Dios a través de la obra de Cristo puede darlo. Los que eran antes de Cristo miraban por fe a lo que Cristo iba a hacer, a la obra redentora. Lo que estamos hoy en día miramos al pasado, a la obra de Cristo. La salvación siempre fue por fe, no por obras. Ahora, cuán importante es que nosotros podamos ver esto. Dios te perdona. Ahora, el perdón de Dios a usted no le cuesta nada, pero a Dios le costó algo.
su Hijo Jesucristo. Tuvo un precio para él. Cuando Dios te perdona, Él quita el pecado de ti y su presencia promete que nunca más se va a acordar de tus pecados. Vamos conmigo por favor a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 14 en adelante, y dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál fue la ofrenda? ¿Dio mucho? ¿Mucho dinero? En Cristo, una sola ofrenda, dice la palabra de Dios. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, dice el versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermanos, el perdón de Dios a usted no le costó nada, pero a Dios le costó mucho. Una sola ofrenda dio a su Hijo Jesucristo. Esa ofrenda, como estamos diciendo últimamente, tal vez, obviamente es tan hermoso ver que Dios dio a Jesucristo en nuestro lugar, ¿sí? Ver lo que Él padeció, ver la cruz, pero la obra de Cristo no termina ahí. El Evangelio completo es la resurrección de Cristo. Su muerte, sepultura y resurrección. Ahora, si yo entiendo que Dios me perdona, que Dios realmente, sea cual sea mi transgresión, sea cual sea mi rebelión, sea cual sea realmente mi rebeldía, Él me perdona, ¿cómo yo debo responder a esto? ¿Usted tiene algo que perdonarle a Dios? No, mi querido. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces nosotros queremos recibir el perdón, pero no estamos dispuestos a perdonar a nuestros semejantes. Y una vez más te digo, tal vez tu excusa sea certera, pero poner en práctica el perdón de Dios va a cambiar tu vida. ¿Cómo debes responder al perdón de Dios? Número uno, debes perdonar a los demás tal como Cristo, como Dios te ha perdonado en Cristo. ¿Sabes? Esto no es difícil. ¿Te has sentido ofendido una vez? ¿Te has sentido? Amén. Yo muchas veces. Muchas veces realmente que tuve ganas de agarrar un martillo y romper la casa. ¿En serio? Déjame decirte, soy tan carnal como usted. Muchas veces. Hay veces que realmente quiero agarrar del cogote. ¿Sí? Pero déjame decirte, ¿es lo que Dios espera? ¿No? No te pongas delante de mí cuando estoy manejando. No me cierres el camino. Hermanos, la verdad, debemos perdonar a los demás tal como Dios te ha perdonado en Cristo. Entonces, ¿cuál es? ¿Crees que Cristo subió a la cruz de mala gana? No, Dios, no, papá, yo no quiero subir. No se merece. ¿Subió a la cruz? Te digo. ¿Subió a la cruz? No quiero. ¿Hizo eso? No. De buena gana. ¿Cómo debes perdonar a los demás? Tal vez no se merezca, pero de buena gana. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Tienes toda la razón. Pero, ¿sabes qué? El día de tu salvación, una vez más te digo, Dios te dio un paquete completo. ¿Sí? Y en ese paquete venía también el amor de Dios. El amor de Dios para que puedas ponerlo en práctica.
Tal vez la persona te hizo daño. Tal vez te afectó de gran manera. Tal vez estás sufriendo la consecuencia hoy, pero debes perdonar, tal como Cristo te perdonó. Amén. Es el principio bíblico, es el mandato bíblico. Ahora, perdonar cualquier tipo de pecado sin importar cuán severo sea o devastador muchas veces. Imagínate a Cristo diciendo, bueno, yo voy a morir, bueno, subo a la cruz, pero mirá a ese fulano, él está haciendo una cosa, eso no puedes perdonar, está haciéndolo mal. No debes perdonar. No hizo eso. Todo pecado. Sé que conté muchas veces, pero siempre me viene, cuando hablo de perdón, me viene en mente a un hombre que tuve la oportunidad de testificarlo varias veces. Lloraba cuando escuchaba la palabra de Dios, lloraba estas cosas, pero decía, no creo que Dios me pueda perdonar. Yo hice tantas cosas malas. Hermanos, no hay pecado que Dios no te perdone. Así como Cristo te perdonó, como Dios te perdonó, usted también debe perdonar a los demás. Perdonar sobre la base de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Perdonar va sobre la base de la gracia. Dios te perdonó aun cuando no te merecías el perdón. Y muchas veces decimos, yo voy a perdonar a la persona si esa persona cambia. Si esa persona viene de allá de la puerta del templo hasta acá de rodillas y que sangre sus rodillas, realmente de ahí le perdono. Que pague el precio. No, mi querido, no es así. No esperes méritos para perdonar. Pon en práctica la palabra de Dios y vas a ser feliz. Sea el daño que te haya hecho, perdona. Te perdono, pero las cosas no van a ser como antes. No me dirijas más la palabra nunca más. Muchas veces actuamos de esa manera. No debes hacerlo. La palabra de Dios nos dice realmente que Dios nos perdonó, Él entabló una nueva relación, perfecta relación con nosotros, y por lo tanto también nosotros debemos hacer con los demás. Debemos ponerlo en práctica. Debemos reconocer que puede ser costoso para nosotros cuando perdonamos, porque es muy probable que esa persona vuelva a cometer el mismo error con usted. Pero aún así debemos estar dispuestos a perdonar. A perdonar. Esa es la magnitud del perdón. No tiene límite. Nosotros limitamos. Hermanos, perdonar a los demás trae en tu corazón, en tu mente. Digo así, decir una palabra, pero no, voy a cambiar la palabra. Trae a tu corazón, en tu mente, realmente una paz tan grande que usted se está perdiendo si no está poniendo en práctica el perdón. Trae una libertad tan grande realmente a tu vida. Yo quiero decirte en esta mañana, no pierdas el tiempo estando atado con el rencor. Debes liberarte de eso. Dios ya te perdonó. Si eres cristiano, si eres un hijo de Dios, debes ponerlo en práctica. Ahora, el perdón es un acto de obediencia a Dios. Y debe ser realmente acotado de corazón. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículo 35? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. Nos gusta ser perdonados por Dios. Ir de rodillas y llorar delante de Dios, Señor, perdóname por esto que he hecho. De esa misma manera también nosotros debemos perdonar. El perdón que le da al ofensor de lo que necesita es algo grande. ¿Sabe lo que necesita el ofensor? Castigo. ¿Pero qué da el perdón? Gracia.
Eso da. La palabra de Dios dice una vez más en Salmo 103, versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El perdón es el amor de Cristo en acción. Y es una promesa de que Él no va a estar llevando más el registro de todo lo que nosotros hemos hecho. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si tienes a Cristo Jesús en tu corazón, puedes perdonar, puedes poner en práctica. Hermanos, otro principio del perdón, y esto quiero hablarlo, no es divulgar lo que has hecho. No es divulgar lo que te han ofendido. Pero yo le perdoné. Faltaba un poquito más y lo publicabas en Crónica. ¿Sí? Hermano, es algo tuyo con tu ofensor, con la persona que te ha fallado. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Yo no sé qué pasa, pero muchas veces nosotros queremos hacer público las cosas buenas que hacemos. No podemos actuar de esa manera. La Biblia dice, lo que ha hecho tu mano derecha que no sepa la izquierda, ¿o no? Si has perdonado a alguien, no te esté diciendo, yo le perdoné a fulano, y eso que me hizo esto. Y retrucando esto, aún cuando ayudas a alguien, no estás publicando estas cosas. Vos y Dios. ¿Me explico? Es algo que realmente Dios ya vio tu accionar, Dios ya vio realmente lo que estás haciendo. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia, mejor dicho, a los oyentes. ¿Sabes por qué no perdonamos también muchas veces? Porque lo tenemos acá. Meditamos en lo que nos han hecho. Y lo traemos y lo masticamos. Y me hizo esto y aquello, y lo masticás, lo tenés presente, te acostás con eso, soñás con eso, te levantás con eso, desayunás con eso, almorzás con eso, todo el tiempo. Qué lindo sería que realmente sea con la palabra de Dios de esa manera. ¿Ah? ¿Cómo cambiarían las cosas, no? Pero no, nos gusta lo otro. Hermanos, amar a Dios no es posible si no amas a las personas. Cantamos, te amo Dios, te alabo Dios. Cantamos que es tan bueno, de su inmenso amor y que la amamos y que daríamos nuestra vida. Éramos como Pedro, ¿no? Señor, si es posible hasta la muerte, voy contigo. Cuando realmente no es así, cuando nuestras vidas realmente no lo demuestran así. Necesitamos realmente, hermanos, ver, y muchas de las cosas que a nosotros nos impiden seguir adelante, seguir creciendo, es la falta de perdón. Y esto estuve compartiendo con los hermanos en el seminario. El perdón es algo fundamental en la vida de un cristiano, tanto para un seminarista como una persona laica en la congregación, como para el pastor o cualquier líder en toda congregación. ¿Sí? Si realmente anhela en su corazón servir a Dios, si realmente anhela crecer, ¿sí? No puede vivir una vida de rencor, guardando rencor. Pones en práctica lo que Dios hizo primeramente en tu vida. Él te perdonó. Entonces, usted también necesita hacerlo. Personas lo van a ofender, personas lo van a realmente a dañar muchas veces. Es lo que es el ministerio. El ministerio es personas. ¿Sí? ¿Qué es la iglesia? La iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia es usted. Son personas.
De ahí somos diferentes, pensamos diferentes, pero el amor debe ser igual para todos porque tenemos el mismo amor de Dios Padre. Amén. Una iglesia no va a avanzar si hay resentimientos entre hermanos. Y es lo que el diablo quiere hacer. Jamás va a ser una obra de Dios eso. Es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere separar. Dios quiere que usted se ofenda, salga por esta puerta y no entre más. ¿Por qué? ¿Porque le interesa a usted? No, a usted no le interesa nada al diablo. Él sabe que si el diablo lo daña a usted, como dije la vez pasada, está dañando el corazón de Dios. Porque Dios te ama. Amén. Usted no vale nada para el diablo. No se engañe con eso. No permita que su orgullo sea mayor. Y no estoy diciendo que haya algo que yo sé de algo de esto, no. Hermanos, necesitamos nada más esto. Necesitamos realmente poner en práctica lo que Dios hizo primeramente con nosotros. Él nos perdonó. Y Él quiere que usted y yo andemos en armonía. ¿Sí? En armonía. Perdonándonos, amándonos. ¿Sí? Debe ser algo natural en la vida de un cristiano. ¿Y cuándo se convierte en algo natural? Cuando realmente vamos creciendo, madurando en el conocimiento de la verdad. Hay muchas personas que dejaron de congregarse porque se ofendieron tal vez con algo. ¿Fue de Dios? No fue de Dios. No fue de Dios. No estamos hablando si dejaste de congregarte porque lo que se estaba enseñando desde el púlpito era palabra de hombre y no de Dios. Hermanos, necesitamos realmente vivir una vida que agrade a Dios. ¿Sabes qué pasa cuando te termino? ¿Qué pasa si yo rehúso perdonar? Si me enfrasco en eso, voy a seguir con lo mismo, de no perdonar a alguien. ¿Qué pasa con mi vida? Hay un versículo que cubre que es valedero para muchas cosas. Santiago 4:17. ¿Quién lo sabe? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Sí? Usted está viviendo una vida de pecado si usted no está perdonando. Y el pecado trae consecuencias. Recuerde esto, pecado genera más pecado. Nunca hay un solo pecado. ¿Sí? Pecado genera más pecado. Y sobre todo la peor cosa que puede traer un cristiano es que pone una barrera en su oración. Si usted no está perdonando, usted está en pecado. Y su oración no va a ser escuchada. Dios no puede escuchar la oración de un pecador a no ser que sea pidiendo perdón. Primeramente, eso. Hermanos, cuán importante es que nosotros podamos ver esto. Cuando estás orando, y si tienes algo contra alguien, debes tomar la decisión. Porque perdonar no es sentimiento, es una decisión. De perdonar a la persona. Debes perdonarlo. ¿Sí? Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios te amó, Dios te perdonó, haz lo mismo. Vamos a ver.